Aleluya. Gloria a Dios. Damos alabanzas al Señor. Glorificamos el nombre de Dios. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Aleluya. Santo eres, Señor, digno de gloria y de alabanza eres tú, Señor. Quien le saluda a la pastora Cristina Benavides desde Colombia. Dios te bendiga allí donde tú estás. El Señor, Dios Todopoderoso, fortalezca tu vida. Estés allí con ese sustento de Dios, que día tras día el Señor allí te sustente, te fortalezca, te anime, te levante el Señor. Mira, estamos viviendo situaciones en este mundo, tiempos los cuales han llegado sobre la tierra, pero tú y yo somos luz de Cristo. Tú y yo somos luminares en este mundo y debemos de fortalecernos en el Señor y avivar nuestro corazón día tras día. Permanecer allí firmes creyendo en lo que el Señor ha determinado en este tiempo hacer. Porque eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, una iglesia vigilante, una iglesia que esté despierta, una iglesia que le anhele, una iglesia que se mantenga firme allí, parado en la brecha, como hombres, como mujeres de Dios dispuestos allí. Damos gracias al Señor por este día maravilloso, porque es Él, son nuevas sus misericordias día tras día. Porque en el altar del Señor somos fortalecidos, somos avivados. En el altar de Dios somos confrontados. Necesitamos ser confrontados muchas veces. Necesitamos que el Señor venga a nuestras vidas y nos llene. Y llene allí cada espacio de nuestro ser. Y nos dé el consejo, ese consejo necesario. Tú y yo necesitamos el consejo de Dios, el aprender, el ser direccionados por Él. Por eso glorifico el nombre de Dios por cada vida que se dispone a correr a su presencia, a permanecer allí. Pido al Espíritu Santo de Dios que toque tu vida, que te ministre en este momento, que la atmósfera de tu casa cambie en el nombre poderoso de Jesús y se llene allí de fuego tu vida, tu corazón. Se llene de aliento, de fuerzas nuevas. No sé la situación que tú puedas estar viviendo en este día, pero Dios sí la conoce. Él conoce la situación que tú estás viviendo. Para Él no le es ajeno lo que tú estás pasando en este momento. Por eso el Señor viene a ti allí con amor, con fuego sobre tu vida, con aliento de vida, con fuerzas nuevas. ¿Cuántos necesitan fuerzas nuevas en este momento? Porque sienten desfallecer, sienten allí que su corazón desfallece. Por eso es necesario que tú vengas corriendo al altar de Dios. Cada vez que hay ministración de Dios, cada vez que el Señor usa este medio, esta plataforma que trae palabra de Dios, tú corras al altar. Tú vengas a la presencia de Dios y expongas allí tu corazón. Porque un encuentro con Jesús nos cambia la vida, mis amados hermanos. Un encuentro con Jesús nos liberta. Un encuentro con Jesús trae sanidad a nuestro corazón, trae liberación, trae levantamiento. Un encuentro con Jesús transforma lo más profundo de nuestro corazón. Que oye las palabras del Señor y las guarda, y las atesora, y las valora, porque no es tan solo oírlas, sino ser hacedor de ellas, y ser guardador, y cuidar lo que el Señor nos ha dado, porque es el Señor quien nos habla, y quien nos instruye. Y hoy aquí esta palabra poderosa está en el libro de Lucas, en el capítulo 13, del versículo 10 al 17, el Señor nos va a hablar aquí esta mañana y nos va a transmitir su consejo. Y va a hablar a nuestro corazón. Dice la palabra poderosa del Señor: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El Señor siempre enseñaba, siempre transmitía. Él no se limitaba
allí. Si era en la plaza, enseñaba. Si era en la playa, enseñaba. Si era en el monte, enseñaba. Él siempre transmitía. Mira, no te limites. Dios quiere usar tu boca, y más en este tiempo. Es un tiempo allí delimitado por Dios ahora. Tú y yo tenemos que levantarnos como hombres y mujeres de Dios que le creen al Señor y que llenan su boca de la palabra de Dios. Dice la palabra que el Señor enseñaba allí en una sinagoga. Él llegó allí a enseñar. Llena tu boca de la palabra de Dios. Llena tu corazón de la bendita palabra de Dios. Donde tú estés, transmítela. Transmite la palabra del Señor. No te limites. Saca todo temor de tu vida. Toda frustración, todo lo que te lleve allí a estar con la boca cerrada. No, tú tienes que testificar, tú tienes que llevar la palabra, tú tienes que estar hablando. Mira, el Señor sabía que había venido y cuál era el propósito por el cual Él estaba aquí en la tierra. Y el Señor transmitía la palabra allí. Mira, el día de reposo Él estaba allí y enseñaba. Pero no era cualquier día. Allí había una cita divina con una mujer. Mira, escucha. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Que tenía allí un lastre, una situación que la agobiaba, que la tenía doblada, que la tenía allí encorvada a esta mujer. Una mujer que tal vez iba insistentemente al templo. 18 años padecía allí. Pero sabes una cosa, llegó el día de su liberación. El día donde el poder de Dios estaba allí presente. Donde el mismo Señor Jesucristo, donde un encuentro con Jesús la iba a hacer libre. Libre. Porque poderoso es Dios para libertar, poderoso es Dios para sanar, poderoso es Dios para romper cadenas, ligaduras, ataduras, cadenas generacionales, tercera, cuarta generación. Poderoso es Dios para traer esa liberación poderosa a tu familia, a tu casa. Donde quiera que tú estés, escucha. No pierdas la fe. Mantente firme en lo que el Señor te ha llamado a hacer, porque Dios te ha llamado a ti. Y puede hacer que tú veas situaciones difíciles, y puede hacer que tú veas confrontaciones duras, puede hacer que tú veas cadenas en tus hijos, puede hacer que tú veas luchas espirituales fuertes. ¿Sabías cuánto esta mujer, 18 años allí, 18 años asistiendo al templo, 18 años allí? Pero sabes una cosa, llegó el día del encuentro con el Rey de los cielos. Llegó un día con el encuentro con aquel que la iba a libertar, que la iba a sacar de la opresión. Porque no era cualquier enfermedad lo que ella tenía, no. Era un lastre de Satanás allí. Dice, andaba encorvada. Tenía que un espíritu de enfermedad. No era una enfermedad allí tal vez adquirida en algún momento por una mala alimentación o por un descuido de ella misma, sino era el enemigo mismo quien la había enlazado por 18 años. Tal vez día tras día asistía al templo allí. Día tras día viendo su situación. Y todos los días pensaría, ¿hasta cuándo estaré aquí? Y cuántos tal vez la dejaron de lado. Cuántos tal vez la juzgaron. Cuántos tal vez la señalaron. Pero solo uno, el Señor Jesucristo, podía hacerla libre. Solo Él con su poder podía traer esa liberación. Y hoy te digo, en el nombre poderoso de Jesús, hay un día de Dios para tu vida, para tu casa, para todo aquel que tú veas que tiene allí un lastre espiritual. Porque esa encorvadura es algo que la limitaba, la doblaba.
Porque Satanás es experto en poner yugos de opresión. Es experto en poner cargas pesadas allí sobre los hombros. Es experto en poner ataduras, cadenas. No sé que tú veas en tu casa o a quien de tu familia tú veas allí con un lastre doblado una y otra vez. Y siempre recurriendo a lo mismo. Y siempre cayendo en la misma adicción. O tal vez en el mismo allí sufrimiento o depresión o problemas, situaciones. Pero en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, la liberación gloriosa de Él con su poder por medio del Espíritu Santo viene sobre tu vida, viene sobre tu casa. Porque Él trae la liberación poderosa a tu familia. Tal vez has visto una madre idólatra o en algún momento amargura ahí en su corazón. Tal vez has visto un esposo con situaciones difíciles allí doblado. Y has orado y te has mantenido allí orando. Pero tú debes de creer que el Cristo de la gloria vino a libertar. Vino a libertar a aquellos que están atados. Él vino a libertar a los cautivos, a dar apertura de las cárceles. Y tú debes de saber que Él está allí enfrente tuyo. Y que Él te hace libre y que liberta a los tuyos. Que trae la liberación poderosa, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y toda cárcel en este momento se abre en el nombre poderoso de Jesús. Tú vas a ver cárceles abrirse. Tú vas a ver la gloria de Dios allí en tu familia. Tú vas a ver cómo el poder de Dios quiebra cadenas. Porque el ministerio del Señor Jesucristo está sobre la iglesia de Cristo. Y tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. Pero debes de creer, debes de tomar lo que el Señor te ha dado. Debes de apropiarte de las armas espirituales que el Señor te ha dado a ti. De tomarlas. De creer. No te desanimes cuando veas situaciones, aún fortalezas duras, que tú ves que no ceden, que están allí, que permanecen. Puede ser que tú veas allí enfrente las fortalezas. Fortalezas de incredulidad, de tristeza, de dolor. Y no importa cuánto tú vayas al templo y tú estés allí, si no tienes un encuentro con Jesús. Es necesario tener un encuentro, doblar nuestro corazón, romper nuestro corazón, quebrar nuestro corazón delante de Él y decirle al Señor: mira mi condición, yo necesito tu liberación, mi casa necesita tu liberación, mi familia necesita tu liberación. Tu poder, Señor, se ejecute sobre los míos. El poder de Dios se ejecutará sobre tu casa. Y el fuego de Dios y la unción del Dios Todopoderoso romperá esos grilletes, romperá esas cadenas. La liberación poderosa de Dios fluirá de tal manera en tu familia, en tu casa allí, porque Dios no quiere ver atado a sus hijos. Dios no quiere ver atado, ni allí doblado, ni allí arqueado. No, el Señor no quiere ver atado a sus hijos. El Señor quiere que nosotros como pueblo de Dios le creamos, permanezcamos firmes. El Señor quiere libertar a los cautivos, dar aperturas a esas cárceles de opresión. Dice aquí que ya por 18 años había estado allí sufriendo. Había estado allí siendo tal vez dejada de lado. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. De ninguna manera. Mirando hacia el piso. No sé qué puede tenerte a ti mirando hacia el piso. O mirando la misma situación y la misma situación. Pero en el nombre poderoso del Señor Jesucristo se libre. En el nombre poderoso de Jesús, se libre de ese dolor de tu juventud.
de aquello que el enemigo vino a marcarte, vino tal vez a ponerte un nombre, vino tal vez a señalarte, vino tal vez allá a dejarte en una cárcel de opresión, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sé libre de todo dolor, de toda tristeza antigua, de toda perturbación de mente, de toda depresión, de toda tristeza, de toda soledad, por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Esa liberación de Dios, recíbela hoy, por el poder de Dios. Esa sanidad en tu vida, la sanidad en tu corazón, en tu corazón. ¿Qué te laceró? ¿Qué te dejó allí? Doblado, doblada, ¿qué te dejó? ¿Qué te laceró? ¿Qué partió tu fe y de repente ya no crees como antes tú creías? Has dejado el primer amor y de repente ya no tienes la misma pasión, la misma entrega. ¿Cuántas situaciones te han agobiado el corazón y te han cargado? Hoy Dios viene a liberarte. Que no importa cuántas veces vayamos al templo y estemos allí, tal vez cantando, adorando, tal vez recibiendo una palabra, pero si no somos libres, si no soltamos, si no nos tomamos de Cristo, si no nos tomamos de Él, si no le decimos, Señor, aquí estoy, dame un nuevo comienzo, libértame, Señor Dios mío, de todo dolor, de toda opresión antigua. Señor, trae liberación a mi familia de esas ruinas antiguas. Cuánta ruina antigua, cuántos escombros de muchas generaciones, mis amados hermanos. Pero tenemos que tomarnos del Cristo de la gloria. Una mujer que fue la mujer de flujo de sangre, que esa mujer sabía que si tan solamente lo tocase, si tan solamente tocase al Señor, tocase su manto, si tan solamente lo tocase, verdaderamente sería sana. Esa mujer lo tocó, pero lo tocó diferente a todos los demás. Lo tocó con fe. Acércate al Señor con fe, creyendo. Sal de toda limitación, sal de toda religiosidad, sal de todo aquello que es monotonía y métete en la presencia de Dios, métete en el fuego del Espíritu, métete allí en la presencia gloriosa del Señor Jesucristo. Rompe todo aquello que es monotonía, porque tal vez esta mujer venía todo el tiempo allí. Y los fariseos y todos aquellos de la sinagoga lo que hacían era señalarla. Mira cómo está, mira esto, pero no podían hacer nada. Porque te digo una cosa, la religión no transforma. La religión no liberta. La religión no cambia a nadie. La religión tan solo señala, tan solo juzga. El religioso querrá que las normas se cumplan, las normas humanas, pero pasan por encima de los preceptos de Dios, de los principios del amor y la misericordia. Al religioso no le importa, sino que se cumpla esto, que haga esto. Mira, no te pongas, no te quites, no hagas, no esto. Pero le importaba aquella que estaba doblada allí por 18 años, sometida allí. El enemigo la tenía allí doblada. ¿Le importaba? No le importaba. Y vamos a mirarlo aquí. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué necesitaba? Liberación de Dios. Hay enfermedades que vienen por descuido nuestro, por irresponsabilidad nuestra. Que nosotros nos ponemos a comer tal vez azúcar, tal vez muchas cosas, y no tenemos la conciencia y nos descuidamos y dañamos el templo. Pero hay enfermedades que son espíritus de enfermedad, puestas por el enemigo allí, aquí lo muestra. Satanás la tenía allí esclava de algo. ¿La religión podía acaso liberarla? No. 18 años y tal vez viniendo al templo. Pero un encuentro con Jesús cambia la situación. Cambia la situación. Nosotros necesitamos la vida de Cristo.
Necesitamos el poder de Dios manifiesto. Necesitamos la presencia de Dios con urgencia en nuestra vida, en nuestra casa, en la iglesia, en el ministerio, en nuestras intercesiones, en nuestras adoraciones. Necesitamos la presencia de Dios. Sin presencia de Dios no hay nada. Sin presencia de Dios no hay vida. Sin presencia de Dios solo es liturgia muerta. Sin presencia de Dios no hay liberación. Sin presencia de Dios no hay sanidad. Si Cristo no viene a la escena, nuestros hijos seguirán igual. No, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo en el hogar. Necesitamos a Cristo en la familia. Que nuestros hijos vean a Cristo. Y no vean nuestras actitudes religiosas que de nada sirven, sino tan solo de mal testimonio y de forzamientos religiosos. Mas Cristo es el amor, mas Cristo es la liberación, mas Cristo es la sanidad, mas Cristo es el encuentro allí con ellos. Nosotros debemos de pedir al Señor que se revele a nuestros hijos. Que se revele cada día más. Que ellos lo puedan ver cercano, con amor, y que lo amen. Y que puedan verlo así de cerca. Puedan saber cuán grandes cosas, cuán grande amor. ¿Sabías una cosa? En el libro de Juan, el capítulo 1, nos habla que la luz vino al mundo. Que la luz vino al mundo. Iluminó. ¿Sabes qué iluminó también? No solamente corazones allí dispuestos. Donde había la necesidad, Él llegaba y se impartía con libertad. Pero ¿sabes qué iluminó aún? Aquellas sinagogas lúgubres, religiosas, llenas de dogmas humanos. Llenas de dogmas humanos y de estrechez, porque eso hace la religión, es estrecha. Es rígida, es dura. Y lo que hace es levantar generaciones también en esa misma doblez e hipocresía religiosa de la cual hemos vivido muchos años y que Dios ya no quiere más y quiere levantar una iglesia avivada, una iglesia llena de amor, de misericordia, una iglesia que sienta por el hermano, una iglesia que ame al hermano, una iglesia que se dé por el hermano, una iglesia que sienta con el corazón de Dios. Y aquí vemos, dice que puso las manos en el 13 y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego el poder de Dios, el Cristo de la gloria allí manifiesto, el poder del Señor Jesucristo allí, su amor, su misericordia, su bondad. Sentía, tal vez cuántos fariseos habían estado allí y no podían sentir lo que ella sentía. Tan solo la miraban, tan solo estaban allí señalando tal vez algún pecado, tal vez esto, tal vez lo otro, porque eso hace la religión, la dureza, el dogmatismo, los paradigmas de la mente cerrada, que solo están para señalar, pero no para restaurar, no para sanar, no para tener misericordia, no para levantar allí la mano, extenderla y levantar al hermano que se ha caído, al hermano que está allí doblado por el demonio, que lo tiene doblado allí, arqueado. Pero el que tiene el Señor Jesucristo, el que está lleno de Él, siente con el corazón de Dios y se acerca e imparte a Cristo. Y debemos de llenarnos de Cristo. Debemos de llenarnos de Él, de su amor, de su misericordia, del poder, porque el poder de Él te va a ser efectivo allí. No para que tú te luzcas, no para que tú te creas mejor que tu hermano, no para que tú te enseñores de tu hermano, no para que tú te vuelvas tal vez famoso. Bueno, la fama te seguirá, pero no te sentirás tú el famoso, el único, no.
sino que tú realmente entenderás para qué Dios te da. ¿Por qué Dios te unge? ¿Por qué Dios te unge? ¿Por qué Dios te llena de su poder? ¿Por qué el Señor te confía los dones que te confía? ¿Por qué el Señor te lleva a los lugares donde Él te lleva? ¿Por qué el Señor ministra de la forma como te usa? No por ti, sino por Él. Porque el Señor quiere llegar a más vidas. Y tú eres el instrumento escogido por Dios para dar un abrazo en amor y que muchos sean libres con un solo abrazo. Que cuando tú llegues y entres a algún lugar, alguna casa, algún ministerio donde te inviten, donde tú vayas, transformes el ambiente. El ambiente se ha transformado. Corazones sean sanados. Muchos corazones se vuelvan a Cristo. Se vuelvan a Él, corran a su presencia, se postren de rodillas delante de la presencia del Dios vivo y verdadero. Y este es el tiempo, mis amados hermanos, donde Dios levantará una generación de fuego. Una generación como lo fue la generación del profeta Eliseo. Vienen tiempos donde el Señor va a levantar los Eliseos de este tiempo. Porque ciertamente los Elías son parte de la generación, de una generación de transición donde deja caer el manto y donde se levantan hombres y mujeres llenos de fe. Hombres y mujeres llenos del poder de Dios, llenos de la restauración poderosa de Dios, que no van a temer ni siquiera entregar su propia vida. Van a tener tal convicción, tal fe, tal disposición a Dios, de tal manera que no escatimarán nada por entregar al Señor. Se van a entregar completamente al Señor, con una fe única, una fe que se necesita para estos tiempos. Pero van a amar con el corazón de Dios, porque se necesita con urgencia tener el corazón de Cristo para sentir dentro del templo y discernir los movimientos de Dios y saber cuando Dios va a hacer por medio tuyo esa liberación gloriosa de muchas vidas, sanidad de muchas almas. Pero se levanta oposición, sí se levanta. Vemos acá la oposición. Dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Lo glorificaba. En el 14 dice, pero el principal, escucha bien, autoridades, muchas veces se van a levantar contra los movimientos de Dios, contra la sanidad de Dios, contra la liberación de Dios. Se levanta la oposición, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Se va a levantar la religión a contrarrestar. Si hubo oposición en el tiempo del Señor Jesucristo, nuestro Maestro, ¿cuánto será ahora? Hay oposición. Hay oposición levantada contra mujeres usadas por Dios. Y lo vemos en todo momento. Vemos cómo hay oposición, como ¿quién dijo que usted es? ¿De dónde salió? No existe tal cosa, esto. O usted está haciendo esto para ser vista, para promoverse, para aquello. Se van a levantar, se levantará. Pero tú no tienes que temer. Tú tienes que llenarte más del Señor, porque el Señor no temió. El Señor fue valiente allí y Él se mantuvo firme. Cuando tuvo que hablar, lo que tuvo que hablar lo dijo. No tuvo allí reparo en decir las cosas y en parar lo que tenía que parar. Dice allí, hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay para que se deje trabajar a estos. Pues venid y sed sanos, y en el día de reposo, y no en el día de reposo. Mira cómo se levanta la religión para intentar ¿qué? Detener. Espíritus allí de religión, de dureza,
Pueden usar hasta tu misma familia. ¿Qué haces tú ahí orando tanto? ¿Por qué te la pasas allá haciendo esto? ¿Pero qué haces haciendo aquello, lo otro? Yo te veo allí metido en la iglesia, metida en la iglesia. ¿Qué tanto tú te conectas? ¿Para qué tú escuchas tanto? ¿Cuánta oposición? ¿Cuánta oposición se levanta con el pueblo de Dios? Con el pueblo que ama al Señor. Contra el pueblo que quiere lo de Dios. Que anhela lo de Dios. Pero yo te digo, no temas. No temas en el nombre poderoso de Jesús. Sé valiente, sé esforzada, levántate en el poder de Dios. Mantén tu fe puesta en el Señor. Mantén tus ojos en Cristo. Mantente diligente en todo momento. En todo momento entendiendo que la guerra está planteada. Que hay una guerra planteada allí en los aires y la guerra está planteada aquí, mis amados hermanos. Si hubo oposición contra el Señor Jesucristo, nosotros también tendremos allí oposición. Por eso tú y yo tenemos que apropiarnos de lo de Dios y creer y entender para qué nosotros hemos sido llamados. Se levantó la oposición, la religión allí. ¿Dónde? En el mismo templo. No fuera. No fue tal vez alguien afuera que le dijo. Fue en el mismo templo. Y vas a ver gente en el mismo templo, pero con diferente espíritu. Con un espíritu contrario al de Cristo. Y se van a manifestar ahí, en el mismo templo. A intentar detener, a intentar juzgar. ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué se sale fuera de lo que llamamos como justo, como verdadero, como las normas que se tienen que tener? ¿Por qué se sale de eso? Cuando el Señor va a sanar, va a libertar a alguien, Él actúa de manera poderosa. Por senderos misteriosos el Señor hace obra, liberta, levanta al que está cautivo, manifiesta el Señor su poder liberador, su poder restaurador. El poder de Dios manifiesto allí. Dice, entonces el Señor respondió con toda autoridad. Con toda autoridad. Hipócrita, le dijo. Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno porque les conviene. Les conviene. Les convenía desatar, ay, mi buey, que no se me vaya a ahorcar, que no se me vaya a morir de hambre. Ah, pero es el día de reposo, pero eso lo hacía oculto. Porque todo religioso es hipócrita. Todo religioso lleva una doble vida. Mira mucho para afuera, pero no para adentro. Está puesto para señalar, pero no para mirarse a sí mismo. ¿Cuántas cosas hay encubiertas hacia un religioso? Se cree más bueno que el hermano. Cree que es perfecto. Señala y señala y señala, pero no mira su cordón suelto. No mira lo que ha dejado por allá en el escondido, porque eso tiene la religión. Y el Señor Jesucristo le dijo con toda autoridad, hipócrita. Cada uno de vosotros hace lo que le parece en el día de la religión, allí en el día de reposo suyo, supuestamente. Él, que era el dueño del día de reposo, estaba dándole libertad a una hija de Dios. Pero los que tenían espíritu contrario no lo podían ver, no lo podían ver. No podían ver la liberación con amor y con misericordia que Dios hacía. Cuánto daño hace la religión. Cuánta ceguera trae la religión. Que Dios nos limpie totalmente el corazón de todo espíritu religioso, de toda religiosidad que nos lleva a lo contrario de Cristo, que nos lleva a pararnos en contra de los movimientos de Dios, llamándolos emoción. Que Dios nos libre de estar levantándonos o levantando el dedo señalador contra hombres y mujeres de Dios que Él está usando en este tiempo. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde de estar con un espíritu distinto, intentando detener
a hombres y mujeres de Dios allí que están siendo usados para libertar a los cautivos, para restaurar familias, para traer una palabra, para levantar una generación. Que Dios nos libre y que saque de nuestro corazón toda religión maligna, toda dureza de corazón, toda falta de amor, toda falta de entendimiento y de reconocer cuando Dios está moviéndose y está trayendo la liberación poderosa a vidas, a familias, aún en el mismo templo. Porque muchos creen, porque este era el principal de la sinagoga, no era cualquiera, era el principal de la sinagoga, era el principal. Y estaba levantándose contra Dios mismo. Estaba en el templo y creía que por estar en el templo, por venir todos los días, por guardar el día de reposo, por estar allí, estaba bien y estaba cumpliendo. Pero resulta que se estaba levantando contra Dios mismo y no tenía el corazón de Dios. Me hace recordar también al hijo que quedó con el padre. El pródigo se fue y ciertamente malgastó la herencia. Pero el que quedó allí, el hijo que quedó allí, el mayor, no tenía el corazón del padre. No sintió el gozo que sintió el padre. No sintió la alegría de la restauración de su hermano. Que Dios nos guarde de tener el corazón del hijo mayor. Porque es preferible nosotros sufrir un quebrantamiento y estar humillados y tener el corazón del Padre, a no tenerlo y estar allí al lado del Padre sin el corazón del Padre, sin entender y sin alegrarnos de lo que Él se alegra, sin sentir por el hermano que necesita liberación, que necesita sanidad, que necesita restauración, que Dios nos libre, que Dios nos dé el corazón del Padre y que desarraigue toda religión maligna de nuestra vida. Que no seamos de los que señalan, sino de los que restauran. Que no seamos de los que están allí prestos para juzgar, sino para levantar, para liberar, para restaurar. Porque Dios quiere levantar esa generación que sienta con su corazón, que sienta con su corazón. Y sobre ellos va a reposar mi espíritu, dice el Señor. Va a reposar mi espíritu, dice el Señor. Sobre aquellos que sienten con mi corazón, dice Dios. Haré reposar mi espíritu. Haré reposar mi poder restaurador, mi poder libertador, dice el Señor. Sobre aquellos que amen lo que yo amo, dice Dios. Que sientan lo que yo siento. Que se duelan con el que yo me duelo, dice el Señor. Que no teman proferir palabra y confrontar con carácter en el momento que se debe confrontar. Que no teman, sino que sean valientes y permanezcan firmes, dice el Señor. Dice el 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Que hablaba el Señor a aquellos fariseos allí. Ustedes van y desatan lo que les conviene. Su asno, van y lo desatan y corren a escondidas, que nadie los vea, porque así son los religiosos. Que nadie los vea, todo en lo oculto. Pero sí señalando afuera, mire mire aquello. Pero guardan sus cosas, que nadie sepa lo que yo hice. Que nadie sepa lo que tengo oculto. Pero soy experto en señalar, en acusar, sin misericordia. Que seamos llenos de la misericordia de Dios. Porque el poder efectivo de la liberación de Dios se va a llevar a cabo en aquellos que necesitan de Dios. Y en aquellos que entienden y comprenden para qué han sido puestos en este tiempo. A esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos. Quedaron desnudos delante de la presencia de Dios.
la mujer libre, bendecida, glorificando el nombre de Dios, libre, dando gloria a Dios, porque 18 años había estado atada y tal vez corriendo al templo. Pero un templo sin Cristo es nada, es vacío, es frío, es un lugar de juicio y de señalamiento. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras reuniones. Necesitamos la presencia de Cristo en el altar encendido. Necesitamos al Señor Jesucristo reinando en nuestros corazones. Hombre y mujer de Dios que me escuchas, llénate del poder de Dios, llénate de la presencia de Dios, que tus alabanzas, tus predicaciones, tus momentos con Dios, dile: Señor, yo no quiero nada si tú no estás. Todo, Señor, no es nada si tú no estás. Que ven, Señor, y llena los tiempos de ministración. Trae la liberación al que está cautivo. Trae la liberación, Señor, al que necesita ser liberado. ¿Cuántas mujeres pueden estar allí por tiempo, asistiendo, pero necesitan un encuentro con el poder de Dios, con la restauración poderosa del Señor Jesucristo? Y Dios quiere libertarte, y Dios quiere sanarte, Dios quiere levantarte. Dice la palabra que Él la vio. Era una cita divina, como la tuvo con la samaritana. Fue una cita divina. El Señor llegó ahí: me es necesario pasar por Samaria, es necesario que el Señor esté en medio nuestro, en cada alabanza, en cada compartición allí, en cada administración, en cada entrega, en cada momento donde estemos allí en la presencia de Dios. El fuego de Dios ministre, el fuego de Dios llene, el fuego de Dios liberte. Por eso sal de todo esquema, sal de toda estructura, deja mover el Espíritu Santo. Mantente, mira, con el altar encendido en tu corazón, pero también sensible al Espíritu Santo. Sensible, Espíritu Santo, muévete como tú quieras. Manifiesta tu gloria, Señor. Trae liberación a los cautivos. Sal de todo formato religioso, que primero estas alabanzas, primero aquello, primero lo otro. Ese es tu formato. Deja que Dios rompa los esquemas. Deja que Él glorifique su nombre. Que si Él va a ministrar, ministra. Espíritu Santo, muévete con tu poder. Aquí hay un pueblo que te necesita, un pueblo que te ama, un pueblo que te cree, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador. Tú eres nuestro protector. Señor, liberta a los que están cautivos. Dios quiere libertar a los que están cautivos. Dios quiere abrir las cárceles de opresión. No sé cuántas veces has estado allí en esa situación, tal vez preso, tal vez allí cautivo de alguna situación, de alguna enfermedad, de alguna crisis, de alguna depresión, de alguna tristeza, de un doble ánimo, y necesitas purificación de Dios en tu corazón. Y Dios quiere dártelo con su poder. El poder de Dios manifiesto ahí en tu vida. Se rompan todos los esquemas religiosos, allí se rompan por el poder del Señor Jesucristo. Y fluya el Espíritu de Dios y todo lo seco reverdezca en el nombre poderoso de Jesús. Y se manifiesta el poder de Dios ahora sobre tu vida. Y todo odre viejo se ha renovado por odre nuevo en tu vida. Y venga el vino nuevo de Dios a tu casa. A tu casa. Venga ese vino de Dios, lo nuevo. Dios quiere llenarte, Dios quiere llenarte, Dios quiere llenarte, Dios quiere llenarte. Dios quiere llenarte y hacerte una vasija de impartición. No importa cuántos se levanten para señalarte. No importa cuántos te juzguen, cuántos te señalen, cuántos hablen de ti. No importa. Mantente fiel a Dios y levántate en el poder de Dios. Tú eres un elegido de Dios. Tú eres una elegida de Dios para este tiempo. Escúchalo bien. No tienes que temer. Tú tienes que levantarte en el poder de Dios.
porque el Señor hará huir potestades de tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, decídete por Dios, mantente en la presencia de Dios, mantente allí en la llenura del Espíritu, mantente firme por el poder de Dios, por el poder de Dios. Todo yugo satánico se rompe ahora por el poder de la sangre de Cristo. Todo yugo, tercera y cuarta generación, se pudre ahora en el nombre poderoso de Jesús. Se cortan cadenas, ligaduras, cadenas del cuello, cadenas que han estado allí, cadenas, grilletes en las manos, se rompen ahora en el nombre poderoso de Jesús. La liberación poderosa de Dios está allí en tu vida. La liberación poderosa de Dios está allí en tu casa. Los ambientes de contienda cambian ahora en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de contienda sale de tu casa. Todo espíritu de enfermedad sale de tu vida. Todo espíritu inmundo que te agobian los sueños. Que te levantas cansada porque has soñado allí con agobio, con opresión. En el nombre poderoso de Jesús, se va de tu vida por el poder de Dios, por el poder de Dios. Hay sanidad en los cuerpos, sanidad de Dios. Sanidad por medio del Espíritu Santo. 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 Fuego de Dios en tu mente. Fuego de Dios en tu corazón. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios que quema toda hechicería, toda brujería, todo pacto ancestral con la muerte, con hechiceros. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, se explota eso de tu vida, de tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad que te ha sido agobiada y aún te ha sido heredada allí de tus generaciones, se corta ahora, se rompe ese yugo, se quiebra ese yugo en el nombre poderoso de Jesús. Todo yugo opresor se quiebra por el poder de la sangre del Cordero, porque hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre del Señor Jesucristo. Y vas a glorificar el nombre de Dios. Glorifica el nombre de Dios, glorifica. Vas a testificar de los hechos poderosos de Dios, porque tenemos un Dios de poder, un Dios de autoridad, el Dios todopoderoso que todo lo que ha querido lo ha hecho. El Dios todopoderoso está en medio nuestro y Él toca allí tu vida y te dice: levántate, ya no te quiero más postrada, quiero que me creas. Quiero que me creas. Personas que están siendo restauradas en la fe. Fuiste fracturada en la fe, herido en la fe, y tú sientes que ya no crees igual, intentas creer, pero fue que fuiste fracturada en la fe. Tal vez tú pediste algo y tú no lo viste cumplir. Tal vez tú pediste por una persona y esa persona falleció y tú fuiste quebrada en la fe. Hoy Dios te restaura. El Señor te fortalece en la fe, y te sana en la fe para que tú le creas, para que tú permanezcas firme, para que tú veas hechos portentosos de Dios. Y vas a ver mis hechos portentosos, dice el Señor. Vas a ver hechos portentosos de Dios. Vas a ver la obra poderosa de Dios hacer. Vas a ver de lo que no era, cosas que son, dice el Señor. Vas a ver con los ojos de la fe y te voy a remontar a las alturas, dice Dios, porque es necesario que subas, que te levantes. Ya no te quiero más postrada, más decaída. No, te quiero que te levantes, que tomes las armas de la milicia, que las tomes, que mires con los ojos de la fe. Que mires con los ojos de la fe, te dice el Señor. Yo te lleno de fe, dice el Señor. Te lleno de mi presencia, del aliento de vida. Soplo sobre tu vida.
No escuches más las voces, esas voces que te dicen, tú no sirves, tú no puedes. No escuches eso. Cierra tus oídos a las voces de la religión. Cierra tus oídos a las voces del descrédito, a las voces que están allí para juzgarte. Y levántate, levántate en mi poder, dice el Señor, porque soy yo el que te aviva. Pongo, dice el Señor, pongo allí en tu boca fuego, un carbón encendido, carbón encendido. Habla mi palabra en todo tiempo y fuera de tiempo. Predica mi palabra, insta, redarguye. Habla mi palabra, dice el Señor. Te lleno de fuerzas, de aliento fresco, dice el Señor. Te lleno de fuerzas. De vigor, porque es en mi presencia donde hay libertad, porque es en mi presencia donde hay ruptura de cadenas. Vas a ver ruptura de cadenas en tu familia. ¿Cómo sueltan, cómo esas cadenas caen. Y vas a saber que soy yo, dice el Señor. Y me glorificarás como glorificó esta mujer. Glorificarás mi nombre. Y para ti será como un sueño, lo que tú pediste, lo que por años tú viniste pidiendo, lo viniste pidiendo. Vas a ver mi obra poderosa. Por eso te quiero firme. Quiero que permanezcas firme, permanece firme, no importa lo que veas, no importa lo que escuches, no importa los opositores que se levanten. Permanece con una fe fortalecida. Con una fe firme permanece, porque yo permanezco a tu lado, dice el Señor. Porque yo soy quien me levanto por ti, dice el Señor. Vas a ver cómo yugos caen de tus hijos, ligaduras de tus hijos. Así como la mujer cananea creyó y ella pasó, ella fue, ella vino, ella estuvo allí, ella se dobló, ella creyó, ella avanzó y aunque no trajo la hija, ella creyó y la fe de ella en el momento en que ella se dobló y entendió y recibió la palabra con humillación, en ese momento la hija fue libre. Muchos hijos serán libres a causa con uno que me crea, dice el Señor. Con uno de la casa que se levante y tome las armas y me crea y permanezca en mi presencia y tema mi nombre. Libertaré los cautivos, dice el Señor. Cautivos de muchos años, cautivos, presos por el enemigo. Pero llega el día de la liberación, llega el día de la liberación, como llegó el día de la liberación para Israel, como llegó el día de la liberación allí de aquel yugo babilónico. Llegó el día de la liberación, llegó el día, fueron 70 años y llegó el día. Así llega el día, dice el Señor, así llega el día de la liberación, dice Dios. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que creerlo, tú tienes que pararte en la firmeza de mi poder, dice el Señor, y permanecer ahí firme. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que hoy han recibido esta palabra. Te pido las selles, Espíritu Santo, séllala en sus corazones, Dios mío, que puedan recibirla, tomarla, creerla, apropiarse de ella, Señor, y ser hacedores de tu palabra. Porque como hubo un tiempo de liberación para esta mujer encorvada, Señor Dios mío, hay un tiempo determinado, Señor. Y tú te presentas en casas, y tú te presentas en familias, y tú te presentas en vidas, y tú te presentas, Señor, aún en congregaciones. Tú te presentas, Señor, para traer liberación y sanidad y medicina, Señor, a las vidas. Liberación grande y poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga grandemente. El Señor te bendiga. Señor te cubra allí, te protege. La sangre de Cristo sobre tu vida y tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones en el Señor Jesucristo.